sentóse a la mesa en que Frederick había estado escribiendo, cuando oyó los pasos de alguien que se acercaba. Se abrió la puerta y entró el mismísimo Wentworth. Venía a pedir permiso a las señoras para recoger los guantes que había dejado olvidados. Se dirigió hacia la mesa con ese propósito, dando la espalda a Miss Musgrove. Sacó una carta de entre los papeles que se hallaban esparcidos sobre la carpeta. Se la tendió a Anne con una expresión que suplica en los ojos y, cogiendo los guantes de inmediato, abandonó la estancia sin que Miss Musgrove atinara a darse cuenta de lo que hacía. Todo fue cuestión de un momento. No es para describir la conmoción que aquel hecho produjo en el ánimo de Anne. La carta enviada a nombre de Miss A. Elliot era evidentemente la que con tanta prisa había cerrado, mientras lo suponía ocupado en escribir al capitán Benwick. Era ella a quien escribía. En aquellos renglones se resumía todo cuanto la vida le reservaba. Todo era posible, todo debía esperarse, menos la incertidumbre. Miss Musgrove estaba ocupada en sus cosas y Anne aprovechó esta circunstancia para sentarse en el sillón y procedió a leer la misiva, que rezaba: me resulta imposible seguir escuchando en silencio. Para dirigirme a usted empleo el único medio que dispongo. Se me parte el alma y vacilo entre la desolación y la esperanza. No me diga, por Dios, que ya es tarde y que esos bellísimos sentimientos no anidan ya en su pecho. Nuevamente me ofrezco a usted y mi corazón es aún más suyo ahora que cuando me lo destrozó hace 8 años. No digo que el hombre olvida más pronto que la mujer, ni que en el amor tiene vida más corta. A nadie he amado más que a usted. Podré haber sido injusto, he sido débil y lo reconozco, pero inconstante jamás. Solo por usted he venido a paz, solo en usted pienso, y en usted solo cifro mis ilusiones y proyectos. ¿No lo ha adivinado ya? Es posible que no haya adivinado mis intenciones. Créame firmemente que no habría esperado estos días si hubiera podido leer su pensamiento del mismo modo que usted sin duda ha leído los míos. Qué difícil se me hace escribir. A cada instante llegan a mis oídos palabras que me dejan anonadado. Usted bajó el tono de voz, pero yo percibo claramente esos acentos, aunque se pierdan para los demás. Dulce y admirable mujer, nos hace usted justicia al reconocer que también cabe el hombre, el afecto sincero y persistente. Crea en el amor ferviente e invariable de F.W. Postdata, tengo que marcharme sin saber qué me depara el futuro, pero no tardaré en volver a buscarla, donde se halle. Una palabra, una mirada bastará para decidir si he de ir a casa de su padre esta tarde o nunca. El efecto de una carta como aquella no podía ser pasajero. Para que Anne se tranquilizase, habría bastado media hora de soledad y reflexión, pero los 10 minutos que transcurrieron hasta verse de nuevo rodeada por los demás fueron un lapso demasiado breve. No bastaron para calmarla, ya que no tuvo más remedio que aparentar que no era presa de la más profunda turbación. Cada momento le traía un nuevo motivo de inquietud. Se sentía tan feliz que le costaba respirar, y antes de haber logrado sobreponerse a las primeras impresiones, llegaron Charles, Mary y Henrietta. La imperiosa necesidad de ocultar su inquietud la obligaba a mantener una lucha denodada consigo misma, y al cabo de unos instantes comprendió que había llegado el límite. Empezó a perder la noción de cuánto le rodeaba, a no enterarse de lo que otros decían, y al fin se vio obligada a retirarse con el pretexto de una indisposición. En ese momento todos advirtieron que presentaba síntomas inequívocos de enfermedad. Se alarmaron y por nada del mundo se separarían. Aquello era espantoso. Si se hubieran marchado dejándola a sus anchas en la habitación, el alivio y la calma no se habrían hecho esperar, pero lejos de ello se agolpaban en torno a ella y la fatigaban con preguntas inoportunas. Desde luego, querida, exclamó Miss Musgrove, váyase a casa e intente reponerse para estar bien esta tarde.
pues seguramente le indicaría algún remedio. Pero a mí no se me ocurre nada. Charles, encárgate de que traigan un coche. Pero Anne no deseaba ningún coche. Sería horrible perder la ocasión de cruzarse con el capitán Wentworth mientras se dirigía tranquilamente a su casa, pues estaba segura de que se lo encontraría en el camino. Era una desdicha insoportable. Rechazó la idea del coche con energía. Miss Musgrove, que no pretendía más que una sola causa de enfermedad, convencida después de muchas preguntas de que no obedecía a ninguna caída ni presentaba señal en la cabeza de haber sufrido golpe alguno, la dejó partir segura de que por la tarde la hallaría completamente restablecida. Para evitar cualquier malentendido, Anne dijo: «Me temo, señora, que no la han interpretado bien. Le ruego que advierta a los caballeros que se han marchado que ellos también están invitados a la reunión de esta tarde. Tengo miedo de que no lo hayan entendido y quisiera que advirtiera especialmente a los capitanes Harville y Wentworth que esperemos su presencia». «Oh, querida, lo han entendido perfectamente. Le aseguro que el capitán Harville piensa ir». «¿Lo cree usted? Pues yo no estoy tan convencida y lo lamentaría mucho. ¿Quiere recordárselo cuando los vea? Porque usted seguramente los verá esta misma mañana. Prométame que les transmitirá mi inquietud». «Desde luego, si así lo desea. Charles, si te encuentras al capitán Harville, no dejes de transmitirle el encargo de Anne, aunque en realidad no tiene usted motivo para inquietarse. El capitán Harville se ha comprometido a asistir, y casi me atrevería a afirmar otro tanto el capitán Wentworth». Aunque Anne tomó las precauciones, presentía, sin embargo, que alguna nubecilla vendría a enturbiar el cielo de su felicidad. Sin embargo, confiaba que no tardaría en despejarse, pues aun suponiendo que Wentworth no asistiese, a ella siempre le sería posible enviarle por medio de Harville algún mensaje. De pronto se presentó una nueva contrariedad. Charles, sinceramente preocupado por su indisposición y cariñoso y servicial como siempre, quería acompañarla sin que hubiera manera de impedirlo. Anne era lo último que deseaba, pero aún así no podía por menos de agradecérselo, ya que Charles estaba dispuesto a sacrificar por ella la cita que había concertado con un arnero. Salieron ambos, pues, y Anne hizo un esfuerzo por mostrarse complacida. Subían por Union Street cuando oyeron a su espalda el ruido de unos pasos. Advirtieron que alguien los seguía. No tardó en aparecer ante su vista el capitán Wentworth. Comenzó a marchar junto a ellos, pero vacilando entre continuar de esa manera o seguir su camino. Permanecía en silencio y solo se atrevía a mirarla. Han hecho mano de todas sus fuerzas para resistir impasible el brillo de los ojos de Wentworth. Le volvieron los colores al rostro y sus movimientos torpes se tornaron enérgicos y decididos. El capitán Wentworth optó finalmente por marchar a su lado. De pronto Charles dijo: «¿Hacia dónde va usted, Wentworth? ¿A Gay Street o más arriba?» «Ni yo mismo lo sé», contestó sorprendido el capitán. «Piensa llegar hasta Belmont. Pasará cerca de Camden Place. Digo esto porque, si es así, no tengo inconveniente en cederle mi lugar y rogarle que dé el brazo a Anne y la acompañe hasta casa de su padre. Parece fatigada y es un trayecto bastante largo. Si lo hace, yo podré ir a ver a ese hombre de la plaza del mercado. Me ha prometido enseñarme una escopeta que tiene a la venta, y si no voy ahora mismo, temo perder la ocasión. Por la descripción que me ha hecho, parece tratarse de una escopeta de 2 cañones muy parecida a la mía, esa que usted usó en Winthrop». Por supuesto, nadie puso la menor objeción. Todo se redujo a moderar la alegría y hacer un gesto de amable conformidad, al tiempo que íntimamente Anne y Frederick daban saltos de alegría. No había transcurrido medio minuto cuando Charles doblaba la esquina y dejaba a la pareja proseguir sola su camino. Las primeras palabras que cruzaron fueron para convenir en dirigirse hacia la avenida, donde a esa hora podrían caminar más tranquilos e inmortalizar aquellos momentos como fuente inagotable de recuerdos que llenarían de felicidad su futura existencia. Allí cambiaron aquellas mismas dulces promesas que en otro tiempo parecieron ser garantía de su dicha, pero que habían concluido en tantos años de alejamiento.
pasado al que la reconciliación confería encantos nuevos. Ahora se ofrecía ante sus ojos el porvenir más próspero y venturoso, más cercano y seguro, más firme y asequible, como fundado en el mutuo conocimiento de sus caracteres, en la evidencia de su amor libre de toda sombra, más sentido y cimentado en la realidad. Caminaban lentamente, indiferentes al ir y venir de los grupos de viandantes que se cruzaban con ellos, sin que lograran distraer sus miradas la charla atropellada de los vendedores y sirvientes, ni el griterío de niñeras gobernando sus rebaños. Nada parecía capaz de turbar su diálogo, nutrido de 1000 recuerdos radiantes y de la alegría del momento. Los sucesos de la última semana fueron minuciosamente analizados, aunque no menos que los del pasado y el instante gozoso que vivían. Ella no se había equivocado. Los celos que sentía de Mr. Elliot habían torturado a Frederick hasta el punto de hacer que aplazara el llevar a efecto su resolución. Este sentimiento se había apoderado de él la primera vez que la encontró en paz, y después de una fugacísima tregua había continuado en el concierto. Todos sus actos y palabras, todas sus omisiones y silencios de las últimas 24 horas no reconocían otra causa. Ciertas miradas y frases de ella habían hecho que las esperanzas de Frederick por fin renaciesen, que cobraran nuevo y decisivo aliento gracias a los conceptos que pudo recoger durante la conversación que ella había mantenido con el capitán Harville, lo cual lo había movido a tomar aquel pliego de papel donde acabó por volcar todos sus anhelos y sentimientos. Suscribía cada palabra que aparecía en aquella carta. Seguía afirmando que jamás había amado a otra mujer. Nadie la había suplantado, ni creyó hallar jamás quien se le pareciese. No obstante, debía reconocer que tanta constancia no había sido premeditada, sino inconsciente y ajena por completo a su voluntad, que se había propuesto olvidarla y llegó a creer que lo había conseguido. Esta falsa impresión se debía a que se hubiese confundido con indiferencia el rencor que lo dominaba. Se había sido injusto al juzgar sus méritos y cualidades. La causa era el dolor que unos y otros le habían producido. Ahora comprendía que el carácter de ella, como la perfección definitiva, era el resultado de un equilibrio prodigioso entre la ternura noble y efusiva y la firmeza consciente y serena. Confesaba, sin embargo, que solo en Abercross había empezado a hacerle justicia, y Castaline no tuvo claro cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Allí había recibido toda clase de lecciones, la tan evidente como súbita admiración hacia Mr. Elliot empezó a inquietarlo, y las escenas del Cobb y de la casa del capitán Harville fueron la prueba de la condición superior de su espíritu. Los primeros esfuerzos de autosugestión desplegados por Frederick con el propósito de interesarse por Luisa, inspirados en el resentimiento y despecho, pronto comprendió que eran inútiles. No había amado a Luisa, y hasta aquel infausto día y los menos tristes que lo sucedieron no había llegado a apreciar las virtudes de aquella alma sublime que no podía compararse con la de Luisa. Allí había aprendido a distinguir claramente la indiferencia que separa la firmeza de convicción de la obstinación caprichosa y necia, a la audacia irreflexiva de la resolución y entereza propias de un espíritu sano y discreto. Allí había empezado a estimar debidamente a la mujer cuyo amor había perdido. Entonces deploró amargamente semejante orgullo insensato, semejante rencor desmedido que le había hecho desdeñar las ocasiones de intentar reconquistarla. A partir de aquellos días había padecido lo indecible, y cuando desvanecido ya el remordimiento que había despertado en su alma el trágico accidente de Luisa, volvió de nuevo a la vida. Pronto se cercioró de que se había ganado la vida, había perdido libertad. Noté, dijo, que el capitán Harville me consideraba comprometido, que ni su esposa ni él tenían la menor duda de que nos amábamos. Aquello me asombró. Yo podía, en cierto modo, desautorizar de inmediato tales sospechas, pero al reflexionar en que otros podrían haberlo creído, comprendí que ya no era dueño de mi propia voluntad. El honor imponía su voluntad. Había
sido un juguete a merced de las circunstancias por no haber pensado seriamente en el asunto. No había reparado en que aquella excesiva intimidad ocultaba un peligro y no podía acarrear, por muchas razones, consecuencias desagradables, y que yo no tenía derecho a que aquellas dos muchachas fuesen víctimas de comentarios malévolos, sino a cosas más graves por complacer mi capricho egoísta de jugar con sus sentimientos, hasta decidirme por una. Había cometido una imprudencia y debía hacer frente a las consecuencias. Demasiado tarde había advertido que se hallaba en un callejón sin salida, y al comprobar con sincera complacencia que no sentía por Luisa la menor inclinación, se encontraba ligado a ella, se interpretaba los Harville con acierto los sentimientos de la muchacha. Resolvió pues abandonar Lyme y esperar, lejos de allí, a que la joven se recuperase. Se proponía desmerecer su imagen a los ojos de Luisa, debilitando mediante una estrategia la simpatía que pudiera inspirarla. Decidió, en consecuencia, visitar a su hermano, y ya de regreso en Kellynch procedería de acuerdo con las circunstancias. 6 semanas estuve al lado de Edward, y el encontrarlo feliz era la única satisfacción a la que podía aspirar, ya que no merecía otra. Mi hermano me preguntó por usted, incluso mostró curiosidad por saber si había cambiado, sin advertir que para mí usted nunca podía cambiar. Anne se sonrojó levemente y esbozó una sonrisa. Es un motivo de orgullo para cualquier mujer conservar a los 28 años todos los encantos de la juventud, pero a ella no le halagaba tanto el cumplido en sí como el compararlo con las palabras pronunciadas en otro tiempo, convencerse de que no era la causa, sino el resultado de la pasión ardiente que revivía en el capitán. Él había permanecido en Shropshire lamentando la ceguera de su propio orgullo y los errores fatales que había cometido. Cuando vino a librarlo del cautiverio que había significado una vida junto a Luisa, el feliz acontecimiento de las relaciones de esta con Benwick. Y aquí terminó el periodo más triste de mi situación, porque al fin podía marchar en busca de la felicidad. Ya estaba en condiciones de luchar por ella. Hasta entonces aquella espera era la inacción, aquella idea del sacrificio era espantosa. A los 5 minutos de conocer la noticia pensé, el miércoles estaré en Bath. Y así fue. No estaba justificado mi viaje, no debía abrigar alguna esperanza. Usted permanecía soltera, era posible, como yo, aún conservase el recuerdo de nuestro pasado amor y me fuera posible reconquistarlo. No dudaba de que otros la cortejarían, pero sabía que había desdeñado por lo menos a un hombre de condición superior a la mía. No podía por menos de preguntarme si acaso yo era el motivo. En el primer encuentro en Milton Street cruzaron palabras por demás significativas, pero el concierto había sido más propicio. La velada parecía compuesta de momentos emocionantes. Aquel instante en que se había acercado a hablarle en la sala octogonal, aquel otro en que Mr. Elliot vino para llevársela, 2 o 3 más que hicieron que su espíritu fluctuara entre la esperanza naciente y el más horrible abatimiento, pusieron a prueba su fe y su energía. Verla en medio de todos aquellos enemigos de mi felicidad, prosiguió él, verla al lado de su primo hablando y sonriendo, pensar al mismo tiempo en las probabilidades y circunstancias que favorecían a aquel rival, considerar aquel matrimonio alentado por todos los que era presumible que influyeran sobre usted, meditar en que, suponiendo que Mr. Elliot le era indiferente, sus títulos y valedores superaban los míos. ¿No era todo eso suficiente para que me comportase como un perfecto idiota? ¿A dónde debía dirigir mis ojos sin experimentar una angustia insoportable? ¿No era lógica mi alarma al contemplar a la amiga que se sentaba detrás de usted, al recordar lo ocurrido, al considerar su influencia decisiva y al recordar aquel efecto persuasivo tan poderoso? Debería haber advertido la diferencia, replicó Anne. No tenía usted derecho a desconfiar de mí ahora que mi edad y circunstancias eran tan distintas. Si entonces procedí mal dejándome convencer, recuerde que lo hice mirando por mi seguridad. Y al someterme creía cumplir un deber, pero aquí el deber no se veía por ninguna parte, pues unía
exponiéndome a un hombre que me era indiferente, me lanzaba a todo peligro y violaba todos los deberes. Tal vez debería haber pensado así, repuso Wentworth, pero no podía. Lo que conocía de usted no me permitía tener la menor esperanza. Yo estaba aplastado, sepultado, perdido entre deducciones y pensamientos que año tras año había agobiado mi alma. Yo no podía juzgarla más que como mujer que había cedido, que me había abandonado y que había sucumbido a una influencia distinta a la mía. Además, en aquellos momentos la veía acompañada de la persona que había guiado sus pasos durante aquel infausto año, y no había razón para suponer que yo no tenía ascendiente sobre usted, pues más bien debía considerar que ya estaba acostumbrada a ello. Yo creía, dijo Anne, que el modo de expresarme y de tratarlo le habría ahorrado todas esas suposiciones. No, lo que usted revelaba era una calma y una desenvoltura que me hacían sospechar que amaba a otro hombre. Por eso me alejé de usted. Sin embargo, estaba resuelto a buscarla otra vez. Por la mañana estaba indignado, pero presentía que aún debía permanecer aquí. Anne llegó por fin a su casa mucho más contenta de lo que ninguno de los suyos podría imaginar. Disipadas por la reciente conversación todas las sorpresas, incertidumbres y penosas impresiones, se sentía tan feliz que llegó a temer que el exceso de alegría le ocasionara algún trastorno. Un rato de seria y grata reflexión sirvió para alejar todo peligro. Se encerró en su habitación para disfrutar a solas de su nueva situación. Anocheció, se iluminaron los salones y llegaron los invitados. Era aquella una reunión en la que se mezclaban dos clases de personas, las que nunca se habían visto y las que se encontraban a cada paso. Como suele ocurrir, era también demasiado numerosa para resultar íntima y demasiado reducida para que su atractivo residiese en la variedad, pero Anne la encontró excesivamente breve, resplandeciente de amor y felicidad, más admirada y solicitada de lo que anhelaba su escasa vanidad, derrochó jovialidad y ternura. Allí estaba Mr. Elliot, a quien procuró rehuir y del que se compadeció los Wallis, que le hicieron reír con sus ocurrencias. Miss Dalrymple y Miss Carteret, que no tardarían en ser unas primas indiferentes y olvidadas. Ni se preocupó de Miss Clay, ni llegó a ruborizarse por el comportamiento de su padre y su hermana. Mantuvo con los Musgrove una charla natural, grata y apacible. Se condujo con el capitán Harville con la afectuosidad y confianza de una hermana. Solo cruzó con Miss Rachel unas cuantas frases que no llegaron a diálogo. Con el almirante Croft y su esposa conversó afablemente, llevando su interés y su cordialidad solo hasta el límite de la prudencia, y cambiaba a cada paso breves frases con Wentworth, siempre con la esperanza de un nuevo aparte y encantada de sentir su cercana presencia. En uno de estos fugaces diálogos y simulando que observaban plantas, Anne tuvo ocasión de decir a Frederick: he estado pensando en el pasado y he tratado de juzgar mis errores y mis aciertos. Creo sinceramente que en su momento procedí bien, por mucho que me haya hecho sufrir. Seguir el consejo de una amiga a la que con el tiempo también usted aprenderá a estimar. Ella ha sido como una madre. Pero entiéndame, no quiero decir que su consejo fuera necesariamente acertado. Se trataba quizá de uno de esos casos en que la indicación sugerida no es buena ni mala, sino que el acierto o el desacierto dependen de los acontecimientos. En cuanto a mí, le aseguro que en mis circunstancias similares me guardaría de dar un consejo semejante, pero al someterme a su sugerencia procedí mejor que si me hubiera rebelado contra ella. Estoy segura de que de haber prolongado el noviazgo habría sido mayor mi sufrimiento que ponerle fin resueltamente como lo hice, porque entonces habría vivido reprochándomelo. Mientras que ahora, sin olvidar que el alma es extremadamente frágil, no me tortura el menor remordimiento, pues si no me equivoco, el sentido del deber constituye la mejor salvaguardia de una mujer. El capitán la miró, luego volvió la cabeza hasta Miss Rachel y por fin volvió a fijar los ojos en ella. Todavía no, pero no hay que esperar de que obtenga el perdón. Confío en que pronto sea capaz de mostrarme caritativo, pero también he
y no he podido por menos de plantearme la siguiente pregunta. ¿Habré tenido algún enemigo más temible que esa señora? Pues sí, yo mismo, porque vamos a ver si cuando regresé a Inglaterra el año 8, disponiendo ya de más de 2000 libras y al mando del Laconia, me hubiera decidido a escribirte, ¿habría contestado usted mi carta? Sí, fue toda respuesta. Dios mío, exclamó el capitán, habría accedido. No es que yo dejara de soñar y de desearlo como un modo perfecto de coronar mi éxito, pero yo era demasiado orgulloso para suplicar. Confieso que no la entendían. Tenía los ojos cerrados y no quería hacerle justicia. El recuerdo de mi conducta me obliga a perdonar a cualquiera antes que a mí. Habría podido ahorrarme 6 años de separación y de dolor. Pero ahora empiezo a sentir un sinsabor completamente nuevo. Yo estaba habituado a creerme merecedor de toda la felicidad que salía del